Gracias por recordarme. No empieza a grabar. Este siempre se tarda un poquitito. A veces como que necesito quitar la cámara. Ahí está, ya está grabando. Muy bien. Entonces les estaba diciendo que cuando en el libro de Tórtora ustedes ven la referencia a una figura, ¿verdad? Ustedes ven que la figura tiene un número. Entonces, en las páginas, ¿verdad? Que le siguen deben de buscar esa figura e ir a verla para comprender qué les está diciendo, porque yo les digo, mucho de lo que estudiamos y lo que es necesario comprender es una identificación visual. Entonces vienen ustedes y buscan en las páginas siguientes. Miren, aquí dice figura 1.5. Y si ustedes ven, las figuras tienen explicaciones, tienen títulos, tienen explicaciones. Entonces, es importante que las lean. Miren, aquí les dice que esta figura es de la posición anatómica. ¿Qué es lo que tiene la figura? Que ahí hay nombres anatómicos y nombres coloquiales para las distintas partes del cuerpo. Y les dice, por ejemplo, la región cefálica es la cabeza, entonces les permite comprender qué hay en la figura. Y luego en esta llavecita ustedes pueden ver que nos da más información. Aquí nos está diciendo nuevamente el concepto de a qué se refiere composición anatómica, ¿verdad? Y entonces ustedes viendo la imagen y leyendo el concepto, ustedes comprenden mejor a qué se refiere con posición anatómica, ¿verdad? Entonces, esta lectura deben de ustedes irla haciendo pausada, de irla haciendo esa relación entre lo que leen en los párrafos y cómo ven las figuras. Cuando habla del nombre de las regiones, nos vuelve a la misma figura. Entonces podemos ver que en la figura, aparte de los nombres coloquiales, están separadas las secciones, ¿verdad? O las regiones corporales. Ahí vemos, ahí los ven ustedes en corchetes, ¿verdad? Y esto está de acuerdo a la descripción que tenemos en el párrafo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, miren acá, en la parte que dice términos direccionales, voy a bajar y voy a acercar. Aquí dice, miren, el panel A, 1A. Entonces, Tórtora también tiene paneles, ¿verdad? Estos, digamos que son más como imágenes o partes como un poquito más grandes, con un poquito más de conceptos. Entonces, por eso lo agrupan en paneles y no en figura, o sea, no solo es una imagen, sino que tiene bastante información. Entonces, ustedes igual deben de buscar el panel. Miren en la siguiente página, aquí está, el panel 1A. Y este panel tiene inmerso la figura 1.6. Si ustedes ven aquí en el párrafo, espero que puedan verlo bien, ahí dice que varios términos direccionales se agrupan en pares y dice el panel 1A y la figura 1.6 presentan los principales términos direccionales. ¿De dónde están esos? Aquí, en el panel, ¿verdad? Aquí está el título. Miren, panel 1A y términos direccionales. Entonces, ¿qué voy a leer del panel? Todo, ¿verdad? Hay que estudiar este resumen, ¿verdad? Y luego todos los términos. Todos los términos. Entonces, como dice que debemos de relacionar el panel con la figura, por ejemplo, aquí me da las definiciones de los términos y los ejemplos. Entonces,
voy a hacerlo un poquito más pequeño. En la figura, que es la siguiente, miren, la 1.6, términos direccionales, aquí se da la explicación. Aquí puedo yo hacer y buscar los ejemplos que me dice en el panel, ¿verdad? Puedo ver que el estómago es inferior a los pulmones, ¿verdad? Entonces yo vengo aquí a la figura y bueno, aquí ven ustedes, miren, aquí está, dice pulmón, que está aquí arriba, y aquí abajo está el estómago, ¿verdad? Entonces, pero yo no me puedo los nombres de los órganos, aquí están. Pero la cuestión es que yo tengo que darme el tiempo de ver la figura y ver qué dice cada rayita. Y ya van a ver cuando veamos los huesos del cráneo, esas imágenes con ese montón de rayitas. Pero hay que verlas, hay que verlas. Ustedes tienen que estudiar así. Por eso, si ustedes pueden imprimir, ir imprimiendo las páginas, es mejor. O si tienen un dispositivo que les permita ver sin cansarse tanto los ojos, ver todos esos detalles, ¿verdad? Entonces sí quería tomarme el tiempo de explicarles esto, porque pueden confundirse y decir qué poquitos párrafos, a ver qué rápido leí. Y no es así. Tienen que ir haciendo la relación de la teoría con la imagen, y eso es en todos los componentes, ¿verdad? Porque las imágenes son útiles para comprender la información. ¿Tienen alguna duda? Ok. Bueno, si no es así, pues voy a dejar de presentar el material y voy a dar inicio a ya lo que es el desarrollo de la clase, ¿verdad? Del primer aspecto o la primera parte de la teoría que vamos a desarrollar en esta sesión. La presentación está basada en la guía número 1 del sistema óseo, ¿verdad? Si ustedes notaron, son dos temas diferentes. Uno es en relación a términos anatómicos básicos que es necesario que ustedes los comprendan para que comprendan la lectura que van a tener de aquí en adelante. Y lo otro es ya dar inicio a la temática del sistema esquelético, ¿verdad? Entonces son dos temas diferentes, por eso es que hay dos objetivos generales. Uno es que ustedes van a poder explicar toda la terminología básica usada en anatomía y fisiología, y otro es que ustedes puedan describir el sistema esquelético y las características del tejido óseo. Tejido óseo, ustedes ya lo empezaron a ver el módulo pasado, pero ahora sí lo vamos a conocer un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, los objetivos específicos que vamos a desarrollar en esta sesión estará más relacionado con el primer tema, ¿verdad? La descripción de la posición anatómica normal, las diferentes posiciones anatómicas, la relación de los nombres comunes con las distintas regiones del cuerpo y con los términos anatómicos, la definición de los términos direccionales, que son los planos, que son los cortes, luego cómo interpretarlos, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Luego van a conocer las distintas cavidades corporales, las membranas y los órganos que contienen, y las regiones y cuadrantes en los que se divide la cavidad abdominopelviana con sus respectivos órganos, ¿verdad? Y están los otros objetivos, que es en relación al sistema esquelético. Dependiendo del tiempo,
tal vez ahora podamos ver las funciones del hueso, el sistema esquelético, las partes y las funciones de un hueso largo, ¿verdad? Y tal vez la histología del hueso, compacto y esponjoso. Pero también vamos a ver irrigación, inervación y estos procesos, la osificación endocondral, el crecimiento del hueso, la remodelación ósea, ¿verdad? Estos procesos también los vamos a ver para que ustedes puedan comprender cómo es que se dan. Muy bien. Voy a tratar de ir haciendo esto un poquito dinámico, ¿verdad? Entonces, ¿quién pudiera leer de su material de Tórtora cuál es el concepto de la posición anatómica? Primero, ¿por qué es importante tener una posición anatómica? ¿Verdad? Porque al momento en que los profesionales de la salud quieren describir un problema, quieren explicar una situación, entonces es necesario tener un punto de referencia en común, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros estamos ubicando un lugar, uno dice, vaya, si tú estás parado en tal lugar y estás viendo a tal lado, ¿verdad? Porque no es lo mismo si estamos de frente o si estamos de espalda. El lugar queda en diferentes direcciones. O a veces cuando estamos hablando, la gente dice, ¿tu izquierda o mi izquierda? Más en esta situación virtual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de referencia que utilizan todos los profesionales de la salud para poder ubicar o explicar un problema específico? Para eso es que es necesario comprender qué es la posición anatómica, porque en ese sentido, ¿verdad? Cada órgano, cada parte del cuerpo estaría en un lugar específico, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hablar de algo, la posición, la ubicación, ¿verdad? De un órgano o alguna parte del cuerpo o de un dolor, y que nosotros no nos vamos a dedicar a eso, pero sí necesitamos ubicar la región del cuerpo, el órgano, ya sea a la que le van a hacer el rayo X, a donde van a hacer la punción, a donde van a encontrar la vena, ¿verdad? En donde van a inyectar la anestesia. Entonces, es necesario tener un punto general de referencia para que todos ubiquemos el órgano en el mismo lado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido que se hace la posición anatómica. ¿Y qué significa posición anatómica? Bien, yo no sé si quisieran que lo hiciéramos a voluntarios o quieren que lo hagamos por listado. Ay, es que fíjense que yo no puedo ver cuando levantan la manita, solo escucho. Denise, Janel. Sí, yo puedo leer, sí. Vaya, díganos, ¿qué es la posición anatómica, por favor? Aquí menciona que dice que la posición anatómica es una posición convencional de referencia y en donde el sujeto se halla de pie frente al observador con la cabeza y los ojos mirando hacia adelante. Los pies están apoyados en el piso y dirigidos hacia adelante, los miembros superiores a los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente. Así es. Entonces ustedes pueden ver acá a este señor, ¿verdad? Él está en la posición anatómica. Entonces, esta es la posición de referencia, ¿verdad? Entonces, vean ustedes en el caso de las palmas y los pies, ¿verdad? Voy a acercar la presentación. Entonces, vean ustedes que las palmas de las manos están hacia el frente. Entonces, por ejemplo, en el caso de todo lo que nosotros vemos acá,
Toda esta es la parte que nosotros nos referimos como la parte delantera. Ya vamos a, ustedes que ya leyeron ya saben cuál es el término correcto, ¿verdad? Pero esta es la parte de adelante del cuerpo. Entonces, en el caso de los brazos, la parte de adelante es la palma de las manos. Y por tanto, los músculos, ¿verdad? Y la posición de todo el miembro superior cuando nosotros ponemos las palmas de las manos hacia adelante. E igual los pies. De la parte de adelante de los pies es lo que nosotros podemos observar. Todo lo que no observamos del cuerpo es la parte de atrás, ¿verdad? Que ya vamos a ver cómo se llama, ¿verdad? Porque esto es importante que ustedes lo recuerden, porque cuando empiecen a leer la ubicación de los músculos, de los órganos, entonces van a decir hacia la cara, hacia la parte delantera, hacia la parte trasera, pero ustedes saben que esos no son los nombres, pero ya los vamos a ver, que son anterior y dorsal. La parte de adelante del cuerpo es la parte anterior y la parte de atrás del cuerpo es la parte posterior o dorsal, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Y ya van a ver que se traza una línea media en toda la parte intermedia del cuerpo, ¿verdad? Yo no la puedo trazar exacta, ¿verdad? Pero se traza una línea media imaginaria y entonces ya tenemos dos lados del cuerpo, ¿verdad? Entonces, este lado de acá, hacia donde está el miembro superior derecho de la persona, todo este es el lado derecho del cuerpo y el otro sería todo el lado izquierdo del cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Y así vamos a ir ubicando, ¿verdad? Riñón derecho, riñón izquierdo, pulmón derecho, pulmón izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, ¿verdad? Y ese siempre va a ser el ojo derecho, pierna derecha, pierna izquierda, ¿verdad? Pero hay otras dos posiciones corporales que es cuando el cuerpo está acostado. Si la persona está acostada boca abajo, se llama decúbito prono o ventral. Así se llama, decúbito prono o ventral, decúbito ventral. Y si está acostado boca arriba, sería decúbito supino o decúbito dorsal, ¿verdad? Esas serían las posiciones, pero la que se toma en cuenta para dirigir o referenciar la posición de los órganos y todo es la posición anatómica. Si tienen dudas, jóvenes, pueden irlas haciendo, ¿verdad? Por favor. Muy bien, ahora pasamos a lo que son las regiones corporales. Como ustedes van a ir aprendiendo, ¿verdad? Para tener un poco más de orden en todos los componentes del ser humano, ¿verdad? Entonces estos se van organizando. Entonces, y para, como les digo, para ubicar problemas, dolores, etcétera, entonces siempre se van organizando las partes del cuerpo. Entonces, las regiones corporales es en las que se agrupan las distintas partes del cuerpo. Y en ese sentido tenemos la cabeza. Esta es la primera región, ¿verdad? La cabeza. Luego tenemos el cuello, que es la segunda región. Después está el tronco, que lo tenemos acá. Ya lo vamos a ver de cerca cada uno de ellos. Y tenemos, miren, el miembro superior y el miembro inferior, ¿verdad? Ahora, es, eh, estos
partes del cuerpo van teniendo sus nombres específicos y es importante que ustedes los vayan conociendo y los vayan utilizando, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la cabeza, fíjense que es interesante que la cabeza tiene dos partes. Uno es el cráneo, que es la parte de la cabeza que aloja el cerebro, y lo otro es la cara, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos referimos a ojos, nariz, mentón, boca, estamos hablando de la cara. Ahora, ¿cuál es el término? ¿Cuál es el término? Porque aquí también esta imagen nos dice sobre términos anatómicos. ¿Cuál es el término anatómico con el que se refiere a la cara? ¿Alguien puede abrir el micrófono y decirlo? Facial. Facial, muy bien. Facial, muy bien. Facial. ¿Por qué es importante que aprendan a relacionar esto? Porque cuando ustedes empiecen a ver, por ejemplo, el sistema nervioso, hay un nervio facial. ¿Y qué facial? ¿Y qué facial, verdad? Entonces ya tienen que empezar a utilizar ustedes esos términos, ¿verdad? Vaya, en el caso de la cabeza, el término anatómico, ¿cuál es el que se utiliza? Craneal. Craneal. Craneal, relacionado al cráneo, o cabeza es cefálico, ¿verdad? Relacionado a cabeza. Acuérdense, cabeza es global, ¿verdad? Lo craneal, la parte craneal y la parte facial, ¿verdad? En conjunto. Entonces ustedes pueden ver acá los diferentes términos anatómicos. Vaya, vean, por ejemplo, en el caso de la frente, ¿cuál es el término anatómico? Frontal. Frontal. Ya van a ver, cuando veamos los huesos, el primer hueso que vemos es el hueso frontal, ¿verdad? En el caso de la sien, que es aquí a los lados, ¿cuál es el término anatómico? Temporal. Temporal. Así es. Y fíjense que a ese hueso, también hay un hueso en esta parte que se llama temporal y le dieron ese nombre. Esta región tiene este nombre porque aquí se empiezan a salir las canas, dicen. Entonces ahí es donde se ve el paso del tiempo, ¿verdad? En el caso del ojo, ¿cuál es el término? Ocular. Ocular u orbitario. Por ejemplo, la cavidad, cuando veamos nosotros la cavidad, la nombramos cavidad orbitaria, vamos a ver qué huesos componen la cavidad orbitaria donde se aloja el ojo. En el caso del oído, Óptico. óptico, así es. En el caso de la mejilla, Malar. Malar. malar, muy bien. La nariz, Nasal. Nasal. la boca Bucal. Bucal. y el mentón. Mentoniano. Mentoniano, ¿verdad? Mentoniano. Muy bien. Y en el cuello, ¿cuál es el término anatómico? Cervical. Cervical. Okay. Ahora, ustedes pueden pensar en todos los nombres que a veces como en la familia le vamos dando, ¿verdad? A cada una de las partes del cuerpo, pero es momento de que ustedes se acostumbren a utilizar los términos anatómicos, ¿verdad? Pues sí, porque yo he conocido gente que al cuello, ¿cómo le dicen? Le dicen bucha, por ejemplo, ¿verdad? Le dicen diferentes cosas, entonces es importante que si nosotros nos hemos acostumbrado a nombrarlo de alguna manera, pues empecemos a utilizar el término
anatómico, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablemos con las personas, si bien vamos a adecuarnos al lenguaje, pero también acordémonos que estamos hablando en los hospitales, todos nuestros compañeros y el personal que saben cuáles son los términos anatómicos, entonces debemos de referirnos al término anatómico, ¿verdad? Entonces, en el caso del tronco, ¿qué regiones compone el tronco? Son 3 regiones. ¿Cuáles son? El tórax, el abdomen, la pelvis. Exacto, el tórax, el abdomen y la pelvis, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que en lugar de pecho, ¿verdad? Nos referimos a tórax, a caja torácica, ¿verdad? En lugar de muchas veces cuando hablamos de esta región, la región abdominal, nos referimos a ella como estómago o como panza, ¿verdad? Pero primero que aquí no solo está el estómago de órgano en toda esta región, entonces no es propio decir estómago, ¿verdad? Entonces todo esto es la región abdominal. Y la región que ubicamos, si ustedes se tocan los huesitos de la cadera, ¿verdad? Y que es una región triangular, porque es la región que delimita el tronco con los miembros inferiores, entonces esa es la pelvis, ¿verdad? ¿Qué otros nombres podemos encontrar aquí? Por ejemplo, el esternón. ¿Cuál es el término anatómico? External. External. De la mama. Mamario. Mamá. Del ombligo. Umbilical. Umbilical. De la cadera. Coxal. Coxal, así es. Pues ya van a cuando veamos la columna vertebral, ahí van a conocer bien cuál es el hueso coxal. Y de la ingle. Inguinal, ¿verdad? Y algunos términos Inguinal. que son parecidos realmente, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Ahora, primero, quiero que vean que en el caso del miembro superior, es importante que ustedes identifiquen las distintas partes del miembro superior, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, en su conjunto, anatómicamente lo llamamos miembro superior, ¿verdad? Ahora, el miembro superior, en la unión con el tronco, está formado por el hombro, ¿verdad? Donde se une con el tronco, está formado por el hombro. Lo voy a escribir. Muy bien. Ahora, de la parte, bueno, y también la axila, ¿verdad? Pero este está aquí. Aquí está la axila, que es, eso lo identificamos más anterior. Esa es la unión del miembro superior con el tronco. Luego tenemos el brazo. ¿Qué es el brazo? El brazo solamente es la parte del miembro superior que se une con el tronco. Esperen que quiero borrar esta, fíjense, porque la hice muy bajito. Es la unión del miembro superior con el tronco hasta el codo. Entonces, esto que tenemos acá, aquí está el codo. Esto es el brazo. Esto es el brazo. Ahorita ya cuando lean brazo o cuando piensen en brazo, no piensen en la totalidad del miembro. Solo es desde el hombro hacia el codo. Luego, del codo a la muñeca, que es esta región de acá, este se llama antebrazo. ¿Verdad? Entonces vean que hay ciertas diferencias las cuales ustedes deben de irse acostumbrando.
antebrazo, del codo hasta la muñeca. Y luego vean que la mano, aquí en esta región la vamos a ver mejor, consta de dos regiones. La primera, que es la muñeca, y la segunda, que es la mano. Ahora, en el caso del miembro inferior, el miembro inferior igual son distintas partes, ¿verdad? En la parte que está unido al tronco, entonces está formado, dice, por la nalga, dice. La nalga, el muslo, que es la porción desde la nalga hasta la rodilla. Ya voy. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Nalga está bien dicho, o sea, no se puede decir glúteo No, o ¿cómo no? nalga es vertical. O sea, fíjense que bien raro tórtora, ¿verdad? Porque cuando la describe, lo describe con el término coloquial, ¿verdad? Pero realmente el nombre anatómico es glúteo y los músculos son glúteos. Los que vamos a encontrar en esta parte, buena parte de ellos, los músculos son núcleos. Los nervios creo que también traen referencia a ese nombre, a glúteo. Entonces, el término anatómico con el cual deben acostumbrarse es glúteo, así es, ¿verdad? Pero como lo describe Tórtora, quizás en el sentido de que lo describe como en términos coloquiales, pero dentro de la imagen les hace ver que hay términos anatómicos para cada uno de esos nombres, ¿verdad? Entonces, lo mejor es nombrarlo glúteo, ¿verdad? Región glútea. Entonces, este es el muslo. Vean ustedes nuevamente, ¿verdad? Pierna no es todo el miembro inferior. Solo es la parte desde la región glútea hasta las rodillas es el muslo. La pierna propiamente dicha es la que va desde la rodilla hasta el tobillo. De la rodilla al tobillo, esta es la pierna, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante que ustedes lo identifiquen bien, ¿verdad? Para que cuando lean la descripción, ustedes se ubiquen exactamente en la región. Dígame. ¿Verdad que tanto el codo como la rodilla tienen un nombre en la parte frontal como en la parte trasera? Es diferente el nombre, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Por ejemplo, la parte anterior, esto lo quería ver, después lo vamos a ver, pero sí, la parte anterior del codo tiene un nombre que se llama antecubital y la parte posterior es olecraniana, olecranon, porque la parte del hueso que forma el codo se llama olecrano, ¿verdad? Ustedes van a tener que ir haciendo toda esa relación, ¿verdad? El tobillo, que es la parte de la unión del pie con la pierna, dígame. Bueno, yo tengo una duda que si digamos, me quedé asombrada cuando leí esto porque según yo, la parte del muslo, esa era la pierna, que uno dice, ay, me duelen las piernas, o hice ejercicio para piernas y te toca esa parte. Entonces, pero digamos, si se llama muslo de lado hacia atrás y hacia adelante, la parte de adelante también sería muslo, o sea, el otro dibujo que está. Sí. Es que yo lo hice en la vista posterior porque casi no hay nombres que voy a cubrir, que iba a cubrir con lo que yo fui escribiendo. Pero ahorita estoy hablando, estas son las regiones. Entonces, obviamente, ¿verdad? La región del brazo es tanto la parte delantera como la trasera. Igual el antebrazo, igual en la pierna, el muslo, tanto lo delantero como lo trasero, o sea, todo eso, desde la ingle hasta la rodilla es muslo, ¿verdad? Y la pierna, desde la rodilla hasta el tobillo es pierna, ¿verdad? Ahora, sí tienen distintos nombres en la parte
que se identifican en la parte anterior como en la posterior, que podemos ir describiéndolos en este momento. Del miembro superior. Y en el caso de la axila, pues prácticamente el término anatómico es axilar, es casi que el mismo, y ahí van a encontrar el nervio axilar. Me parece que hay un músculo que tiene también ese nombre. Ahora vean el brazo. ¿Cuál es el término anatómico? Braquial. Braquial, así es, braquial. Entonces, en esta región ustedes van a encontrar nervio braquial, músculo braquial, ¿verdad? Y entonces, ¿y braquial qué es? Ay, es brazo. Ya tienen que ir haciendo toda esa relación. Y esa es solo la región que va, acuérdense, del hombro al codo. Luego lo que el compañero estaba mencionando en la parte anterior, noten que se llama antecubital, es la parte frontal del codo. Porque si ustedes ven, es la parte anterior del cúbito. Cuando veamos el hueso, vamos a ver que la articulación del antebrazo y el brazo, la mayoría de ella, bueno, realmente es una articulación del cúbito con el húmero, ¿verdad? Entonces esta región es más ocupada por el cúbito. Luego aquí ya habíamos el antebrazo. ¿Cuál sería el término anatómico? El del antebrazo. Antebraquial. Antebraquial, así es, ¿verdad? Antebraquial, muy bien. Ahora, en el caso de la muñeca, es una pequeña región. Aquí este cuadrito se me fue muy grande porque en el caso de la muñeca, ya aquí donde se ve esta V invertida, eso ya no es muñeca, eso ya es palma. Pero ustedes pueden ver la unión del antebrazo con la mano. Ahí hay unos huesecitos chiquitos, forman la muñeca. Y esa región, el término anatómico, ¿cómo se llama? Huesos del carpo. Huesos del carpo. Entonces, a veces, por eso ustedes ya han escuchado la enfermedad del síndrome del túnel carpiano, porque se refiere a un túnel o a un huequito que hacen los huesos del carpo o carpianos. Son 8 huesecitos que están aquí. Ya los van a ver. Y en el caso de la parte anterior, esta sería la parte anterior de la mano. ¿Cuál es el término que utilizamos? En esta parte de acá, esta región de acá, intermedia, donde no están los dedos. Palmar. O palma, ¿verdad? Por eso es que aplaudir es una en las palmas, ¿verdad? Muy bien. Y en el caso de los dedos de la mano, ¿cuáles son los términos anatómicos? Digital. O falángico. Fíjense que los dedos están formados por 3 huesos y cada uno de ellos son falanges. Entonces sí tienen que irse acostumbrando a hablarles así, a las falanges, porque así los vamos a identificar. Muy bien. Ahora en el miembro inferior, aquí en la región del muslo, ¿cuál es el término anatómico? Femoral. Femoral. Y este término sí, como es la parte anterior del muslo, es femoral. Entonces aquí vamos a tener la arteria femoral, el nervio femoral, ¿verdad? En esta región vamos a encontrar varias estructuras que hacen relación a ese nombre, ¿verdad? En el caso de la rodilla, ¿cómo se llama a esta región superficial en la parte anterior de la rodilla? Patelar. Patelar. Fíjense que patela se le da ese nombre que también se conoce como rótula a un huesecito triangular que ustedes se tocan en la región anterior de la rodilla. Ese es un huesecito
separado que ayuda a la articulación, entonces por eso es de que esa región tiene relación con ese nombre. Ahora, en el caso de la pierna, ¿cuál es el término anatómico? Crural. Crural, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Creo que hay nervios relacionados con este nombre. En el caso del tobillo. Tarsiano. Tarsiano. Entonces, ustedes van a ver que la pierna se articula con el pie en los huesos del tarso, ¿verdad? Porque son los huesos tarsianos. Muy bien, y ahí están los dedos del pie. Y que ya les dije, en la posición anatómica, lo que nosotros vemos del pie es esta parte de acá, en este caso del pie es el dorso. ¿Verdad? Entonces vean la diferencia. En la posición anatómica, lo que nosotros vemos de la mano es la palma, ¿verdad? Y en el caso del pie, lo que nosotros vemos es el dorso o parte superior del pie. Entonces, la parte posterior del pie es la planta del pie. La planta del pie, ¿verdad? Veamos, aquí hay otros nombres, ¿verdad? Que podemos ver en la parte posterior. La base del cráneo, ¿cómo se llama esa región? El término anatómico de esa región. Occipital. Occipital. Y eso es porque el hueso que forma el cráneo en esta región, si ustedes se tocan la base del cráneo, es el hueso occipital, ¿verdad? En el caso del hombro, ¿cuál es el término? Acromial. Acromial. Fíjense que hay una parte de la escápula, que es este hueso, que tiene una apófisis que se llama acromión, que es justo, forma la parte redondeada del hombro. El hueso delgado, ancho, que vemos en la espalda, ¿cómo se llama? Es la escápula. Entonces la región es escapular, que vemos que se mueve cuando tiramos o lanzamos algo en la escápula. En el caso de la columna, ¿cuál es el término? Vertebral. Vertebral, ¿verdad? Porque ahí están las vértebras. Y en el caso de la parte posterior del codo, como ya habíamos mencionado, es olecraniano, ¿verdad? Porque en la parte de ese hueso se llama olecrano. Entonces, ya van a ver, todo esto es bien, bien bonito, pero sí tienen que relacionarse mucho de esto. La parte posterior que está entre las caderas, ¿cómo se llama? Sacro. Sacro. ¿Y la que está abajo del sacro? Ajá, lumbar. Vean, exacto, de arriba hacia abajo está la parte lumbar, luego está el sacro y después la parte coxígea. Y justo van a ver que en la columna vertebral encontramos estas tres regiones vertebrales: la lumbar, la sacra y la coxígea, ¿verdad? Ya hablamos de la región glútea, ¿verdad? Que es el término anatómico para nalga. La región entre el ano y los genitales externos, ¿cómo se llama? Perineal. 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 Está rodeando, ¿verdad? Esas estructuras. En el caso de la parte posterior de la rodilla tiene otro nombre. Es el huequito que se hace, ¿cómo se llama? Popliteo. Así es, popliteo. Cuando veamos los músculos, vamos a ver las estructuras que se encargan de hacer ese hueco, el hueco popliteo, ¿verdad? Y en el caso de la pantorrilla, la parte posterior tiene otro nombre que la anterior. Sural, ¿verdad? Sural, muy bien. De hecho, creo que hay un músculo que tiene relación con ese nombre, ¿verdad? Recuérdense, pierna crural, pero la parte posterior, la pantorrilla, sería sural, ¿verdad? Y en el caso del talón, ¿cuál es el término anatómico del talón? Calcáneo. Calcáneo. Ya van a ver que el hueso que forma el talón se llama calcáneo.
Entonces, si ustedes empiezan a tomarle interés y a utilizar estos nombres, ¿verdad? A empezar a repetirlos, pues cuando vean los huesos, muchos van a saber rápidamente dónde ubicarlos o relacionarlos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vean que en este sentido, pues vamos avanzando poco a poco, porque sí es importante ver cada detalle. Son las 9:15, ya llevamos 1 hora. ¿Qué les parece si tenemos un pequeño receso? Unos 10 minutitos para pasar luego a los términos direccionales, ¿verdad? ¿Qué les parece si tenemos un receso de 10 minutos? Seguimos a las 9:25, ¿sí? Voy a detener la grabación para que no sean tan largas.